Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. De nuevo es un privilegio, en verdad, poder compartir la palabra del Señor. Y como he dicho, estas son algunas ideas con el deseo de que puedan ser de bendición para su vida, que puedan ser de bendición para otras personas. Y como he dicho también, si es de bendición, número uno, compártalo. Compártalo con una persona, un hermano, un familiar, alguien que usted sabe que le va a ser de ayuda. Y segundo, deme un like, por favor. Eso nos ayuda a saber cómo estamos haciendo el trabajo. Yo quisiera continuar hoy hablando acerca de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios. La vez pasada, si recuerdan ustedes, hablé de la oración del Señor. Hágase tu voluntad. Y no solamente que lo hizo el Señor, pero que lo enseñó para nosotros en el Padre Nuestro, que debemos aprender a orar sobre toda petición, sobre toda necesidad, sobre todo que sea hecha la voluntad del Señor. Ahora, el punto es, ¿y cómo saber cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo acercarnos a la voluntad del Señor? Gracias a Dios. Para eso el Señor nos ha dado su palabra, la Biblia. No solo para que le conozcamos a Él como Él es, pero también para que conozcamos su voluntad. Y yo quiero que en el día de hoy leamos un pasaje bíblico que está en Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia, le dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol, por supuesto, nos dice muchas cosas, pero termina diciéndonos esto: para que comprobéis la buena voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios se puede comprobar. Que la voluntad de Dios es agradable. Que la voluntad de Dios es perfecta. Y yo creo que esa es la clave que nosotros debemos tener presente cuando pedimos o queremos hacer la voluntad del Señor. Por supuesto, pretender que vamos a conocer la voluntad del Señor en su totalidad, pues es un imposible. El apóstol mismo dice: ¿quién entendió la mente del Señor? Así que lo que conocemos o lo que podemos conocer acerca de Dios, del Señor y de su voluntad, es lo que Él en su gracia y en su misericordia nos ha querido revelar, nos ha querido dar a conocer. La Biblia nos enseña que Dios tiene una voluntad grande, cósmica, inmensa, perfecta, por supuesto. Cuando Dios creó el universo, Génesis capítulo 1, dice que todo lo que creó, dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La inmensidad del cosmos que todavía el hombre no ha alcanzado a descubrir. El salmista, cuando habla de esa creación de Dios, que es maravillosa, cómo Dios hizo, cómo Dios ha hecho todas las cosas, cómo sostiene en su mano todas las cosas. En el Salmo 104, el versículo 24, usa esta expresión: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Vuelvo a leerlo, Salmo 104, 24.
cuán innumerables, no se pueden numerar sus obras. Las hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de sus beneficios. Gracias a Dios. Esa es la creación que Dios ha hecho. El salmista, en el Salmo 139, cuando habla de su persona, de su existencia, de su ser, de igual manera, usa una expresión maravillosa. Salmo 139, 14. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. ¿No fue encubierto de ti mi cuerpo? En oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son tus pensamientos, oh Dios. Qué maravillosa. Esta es la voluntad del Señor. Esta es la voluntad de Dios en su creación. Esta es la voluntad de Dios al formarnos a nosotros. Y Dios tiene en su plan perfecto para todo y para todos una voluntad expresa. Ya hemos hablado de la voluntad de Dios para Cristo. Dios tiene su voluntad para aquellas personas que no han conocido a Cristo, que no han conocido a Dios, que no han entrado en sus caminos. También Él tiene una voluntad expresa para ellos. Y gracias a Dios que la Biblia nos permite conocerla. Pero en este pasaje que estamos leyendo en el día de hoy, si nosotros nos fijamos con detenimiento al empezar, es un pasaje que está dirigido a la iglesia, que está dirigido a los creyentes, que está dirigido a los hermanos, que está dirigido a los cristianos. Vuelvo a leerlo para hacer notar esto. Romanos 12:1. Así que, hermanos, esto que dice aquí es para usted, hermano, que conoce al Señor, y por supuesto para mí, para los que conocemos al Señor. Los que no conocen al Señor, Dios tiene una voluntad para ellos, empezando que le conozcan y después, entonces, que puedan conocer la voluntad de Dios. Y en este pasaje que hemos leído, Pablo dice, hermanos, le ruego por las misericordias de Dios. Pero al empezar, hay una frase que encadena la idea con lo que Pablo ha dicho antes, y es así que. Es decir, por lo que se ha dicho antes, por lo que acabamos de decir, todas esas argumentaciones, todas esas cosas que el apóstol ha venido diciéndonos desde el capítulo 1, Romanos capítulo 1. Pablo ha venido enseñando y enseñando la gloria de Dios, la caída del hombre, la misericordia de Dios para levantarnos, para limpiarnos, para adoptarnos como hijos, para darnos el Espíritu Santo, para hacernos la morada y el templo del Espíritu. Y el propósito eterno que Dios se ha propuesto o se había propuesto desde la eternidad. Pablo termina todo este discurso, voy a decir, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 33, con lo que se conoce como una de las doxologías, de las conclusiones, de las alabanzas más maravillosas. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero?
¿quién le dio a él primero para que luego le fuese recompensado? Porque por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué conclusión tan maravillosa. Como algunos dicen en esta enseñanza de Pablo, Pablo ha subido a las cumbres del pensamiento humano y divino se ha elevado. Como decimos familiarmente, echó toda la carne al asador. Sacó todo lo que Dios le dio y lo puso de una manera que para nosotros es tan difícil entenderlo. Por eso hace esta conclusión: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, qué insondables son. Por Él, para Él, en Él son todas las cosas. Y luego enlaza el capítulo 12. Hay que decir, cuando Pablo escribió, no habían capítulos ni versículos. Así que continúa el pensamiento. Así que, por lo dicho anteriormente, en otras palabras, hermanos, les pido a ustedes, motivación número 1, que por las misericordias de Dios. Qué bonito. Pablo dice: lo que le voy a pedir ahora a continuación no tiene que ver con lo que Pablo enseña, no tiene que ver con lo que Pablo sabe, tiene que ver que les mueva y que nos mueva las misericordias de Dios. Así que por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Pablo está usando una figura del pueblo hebreo, del culto judío, del Antiguo Testamento, antes de la venida del Señor Jesucristo. Y es la figura del sacrificio, de la víctima que se usaba para el sacrificio, valga decir, el cordero. ¿Cómo era esta figura? El libro de Levítico nos enseña. Yo trataré de resumírsela. Cuando una persona quería venir al Señor, que sentía que necesitaba la presencia de Dios, entonces esa persona empezaba por escoger un cordero, un animal que tenía que ser perfecto. Su pelo tenía que ser perfecto. Todos, hasta sus cascos, sus orejas, sus ojos, todo tenía que ser perfecto. Tenía que ser de un año. Y entonces él tomaba este animal y lo llevaba al altar del sacrificio. Fuera el tabernáculo, fuera el templo, el lugar donde fuera. Él mismo tenía que llevarlo. Y cuando llegaba allá, la persona ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Pero no se las ponía sencillamente posándolas encima. No, cogía la cabeza del animal con fuerza, la sostenía ahí y hacía un momento de declaración, de convicción, en el cual él estaba traspasando a ese animal todos sus pecados, toda su culpa. Estaba, valga la expresión, como haciendo una confesión con el animal, que no lo era, sino que él sabía que estaba pasándole al animal sus culpas. Luego él mismo degollaba el animal, el cordero. Y en ese momento entonces era cuando entraban los sacerdotes, tomaban toda la sangre de aquel animal y procedían con el sacrificio. La persona que hacía eso, habiendo hecho eso, entonces daba por concluida su parte, voy a decir, espiritual, que él estaba haciendo ante el Señor. Esta es la figura que está usando Pablo. Pablo le dice: hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio al Señor. Es decir,
Ya no presentamos animales. Pablo es judío, es hebreo y conoce todo el ceremonial. Ya no presentamos esos animales, porque Cristo es nuestro Cordero muerto por nuestros pecados. Pero lo que Pablo está diciendo aquí no es acerca de sus pecados. Lo que Pablo está diciendo aquí es acerca de su consagración al Señor. Y le dice así como en la antigüedad antes de Cristo. Tomaban aquellos animales y los llevaban al sacrificio, como ya lo he explicado. Le dice ahora a ustedes, hagan de cuenta, hermanos, que ustedes son ese cordero. Y usted venga ante el Señor y usa esa expresión tan bonita en un sacrificio vivo, que sea santo, que sea agradable a Dios. Y agrega, es vuestro culto racional, es decir, de la inteligencia, de la lógica, de la voluntad, del entendimiento. El animal que era sacrificado no sabía lo que estaban haciendo con él. Y el animal que estaba siendo sacrificado, por supuesto, no era de su voluntad. ¿Cómo podría serlo? Pero Pablo les está diciendo aquí a los hermanos, ustedes que conocen las misericordias de Dios, el animal no lo sabía. Ustedes que saben lo que Dios ha hecho por ustedes. Ustedes que Dios les ha dado una mente inteligente, que les ha dado la capacidad de entender lo que Dios ha hecho, que les he escrito de las misericordias de Dios. Ustedes tienen la motivación más grande y más poderosa de su vida, para que ustedes en un acto genuino, sincero, voluntario de su mente, de su corazón, de su entendimiento, de sus facultades intelectuales, morales, espirituales, ustedes vengan y se presenten al Señor en un sacrificio que ha de ser vivo, porque ustedes están vivos y lo están haciendo para el Señor. Que ha de ser santo, porque ustedes ya han sido separados del mundo, porque ustedes ya han conocido al Señor, porque ustedes ya han sido santificados en el Señor. Pero tiene que ser agradable a Dios, porque nace de su corazón, nace de su voluntad. Usted lo está haciendo para Dios, no lo está haciendo por la fuerza, no lo está haciendo por interés, lo está haciendo por gratitud. Eso es agradable al Señor. Por eso le dice, esa es una decisión, es un culto irracional y es algo que tiene que hacer todos los días. Pero en segundo lugar le dice, hermanos, no se conformen a este tiempo. Y usa esta expresión, no se conformen a este siglo. Dejen de vivir esa vida que vivían antes. Conforme quiere decir no tomen la forma de este mundo. Hay personas que hacen pasteles, muchas clases de pasteles. Y pueden sacar un corazón, pueden sacar una mano, cualquier cosa. Todo lo que tienen que hacer es tomar la forma, el casco de la figura de la cual quieren formar el pastel. Echan ahí todos los ingredientes y entonces tiene la forma. Es lo que está diciendo Pablo. No se dejen moldear. No tomen la forma de que les ha moldeado este mundo. Y usa una expresión, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dicen que esta palabra transformarse aquí es la palabra que se usa en la biología para la metamorfosis. Es cuando el gusano se transforma en mariposa. Y esa es la figura que está haciendo Pablo. Y permítanme la expresión. Dejen de ser gusanos y transfórmense en la mariposa que Dios quiere, cambiando vuestro entendimiento, renovando vuestro entendimiento. Entonces, cuando usted y yo hemos presentado nuestro cuerpo al Señor,
como ese sacrificio, como esa ofrenda, como esa consagración al Señor. Cuando usted y yo hemos dejado de amoldarnos, de conformarnos a la sociedad, de conformarnos, voy a decir, con los vicios, con las costumbres que tiene la sociedad. Cuando somos transformados por nuestro entendimiento, entonces Pablo agrega esto: entonces comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, como dije al comienzo, perdónenme, difícil de poder conocer a Dios. Imposible. Imposible saber cuál es la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno y es justo. Y si Él quiere que conozcamos su voluntad, la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces Él nos ha provisto los medios para que podamos conocerlos. Y esto es lo que Pablo le dice a los hermanos. Yo quiero repetirlas para ustedes. Por las misericordias de Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, preséntese al Señor. Haga usted esa decisión sincera. Preséntese al Señor en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Transforme su manera de pensar, su manera de ser, su manera de vivir. Sea usted renovado por el poder del Espíritu Santo en su mente. Y entonces dice, podrá comprobar la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, hermano, para usted y para mí, es la voluntad que trae el sello, el carácter, la personalidad de Dios. Dios no puede traer nada malo para nosotros. No trae nada que sea perjudicial para nosotros, porque eso sería contrario a la santidad de Dios. Por eso Pablo dice aquí, es buena, es agradable y es perfecta. Cuando usted cuando usted toma una decisión, hermano, tenga en cuenta esas tres cosas. Lo que usted está haciendo es bueno. Le da a usted paz. Es agradable. Y en tercer lugar, le sale bien. Está funcionando bien. No fuerce la voluntad de Dios. No tengo tiempo para explicarlo, pero la historia está llena en la Biblia de hombres y mujeres que forzaron la voluntad de Dios, como Abraham, como David, como tantos otros, y les fue muy mal. Dios es bueno, su voluntad es agradable y es perfecta. Y yo quiero animarlo a usted en este día, hermano, hermana, que por las misericordias de Dios, usted presente su cuerpo al Señor, ahí donde está. Tal vez usted necesita hacer como algunos llaman, una dedicación al Señor, una consagración al Señor. Y decirle, Señor, te presento mi vida, te presento mi mente, te presento mis emociones, te presento mis pensamientos, te presento lo que soy. Y como aquel cordero, sacrifíquelo en el altar de la voluntad de Dios. Dios le va a enseñar a usted su voluntad. Yo quiero orar por usted. Padre, te pido por este hermano, por esta hermana que está luchando, Señor, en su vida, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde ir. Padre, por tu Santo Espíritu, Padre, por tu gran misericordia, abre su mente y su corazón para que él o ella pueda conocer las misericordias tuyas, Señor, y su vida sea transformada en esa mariposa maravillosa que tú quieres que todos seamos. Gracias, Padre, porque por tu santa voluntad tú lo haces, para tu gloria, para la bendición nuestra, que conozcamos tu voluntad y a ti, Señor, te demos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.